Bienvenidos un día más a nuestro canal, el lugar donde la magia y el romance se hacen realidad. Espero que estén teniendo un día absolutamente espectacular, lleno de energía positiva y muchísimas sonrisas. Y si no es así, pues prepárense, porque el vídeo de hoy les va a levantar el ánimo al instante. Hoy nos vamos de bodorrio, pero no a uno cualquiera. Hoy vamos a sumergirnos en un mar de tradiciones, colores y emociones, porque vamos a hablar de la que podría ser la boda turca del año, la de Burak y Neslihan. Pero antes de que nos pongamos a cotillear todos los detalles de este compromiso de ensueño, quiero invitarlos a que se suscriban a nuestro canal. Sí, a ustedes. Si les gusta el romance, las historias de amor que te hacen suspirar, y todo lo relacionado con el mundo nupcial, este es su sitio. No se lo piensen más y hagan clic en ese botoncito rojo. Vamos, los estamos esperando. Ahora sí, sin más preámbulos, vamos a meternos de lleno en esta historia de amor. Burak y Neslihan, dos nombres que seguramente ya han escuchado resonar en el mundo de las redes sociales y el espectáculo, están a punto de dar el sí quiero. Y no se trata de una boda cualquiera, sino de una celebración que promete ser un despliegue de tradición turca, elegancia y por supuesto muchísimo amor. Pero antes de llegar al altar, tuvieron una pedida de mano que, déjenme decirles, nos ha dejado a todos boquiabiertos. Imaginen esto, una locación de ensueño, probablemente a orillas del Bósforo, con vistas impresionantes del atardecer. Una decoración exquisita, donde los colores dorado, blanco y crema se entrelazan creando un ambiente de cuento de hadas. Flores por doquier, desde rosas blancas hasta exuberantes arreglos que parecen sacados de un jardín secreto. Y en medio de todo este esplendor, Burak, vestido con un elegante traje oscuro, y Neslihan, radiante con un vestido que probablemente era un sueño hecho realidad. La ceremonia de compromiso turca, o kizisteme, es mucho más que un simple intercambio de anillos. Es un ritual lleno de simbolismo, donde la familia del novio visita a la familia de la novia para pedir su mano formalmente. Y sí, digo pedir, pues la tradición dicta que el padre de la novia debe dar su consentimiento, bendiciendo así la unión. ¡Qué emoción! Por lo que hemos podido ver en las redes sociales, parece que la familia de Burak fue recibida con los brazos abiertos por la familia de Neslihan. La casa estaba engalanada para la ocasión, con alfombras persas, cojines bordados y luces cálidas que creaban una atmósfera acogedora y festiva. Se notaba que la familia de Neslihan había puesto todo su cariño en preparar este día tan especial, queriendo impresionar a los familiares de Burak y demostrarles lo felices que estaban de recibirles en su hogar. Había un aire de expectativa y alegría palpable, como si el tiempo se hubiera detenido para celebrar este momento único. Uno de los momentos más importantes de la ceremonia es la preparación y el servicio del café turco. Pero ojo, aquí viene lo interesante, la novia debe preparar el café para el novio y, como parte de la tradición, añadirle sal en lugar de azúcar. ¿Por qué? Bueno, esto es una prueba de amor y paciencia. Se supone que el novio debe beber el café sin hacer una mueca, demostrando así que está dispuesto a soportar cualquier dificultad por su amada. Imaginemos la cara de Burak al probar ese café salado. Espero que haya superado la prueba con honores. Y les cuento un secreto, aunque no se diga abiertamente, algunas novias le ponen hasta pimienta. Es una tradición muy divertida, y aunque el novio sepa lo que le espera, la tensión del momento siempre es palpable. Dicen que si el novio pide más café a pesar del sabor, es señal de un amor verdadero e incondicional. ¿Será cierto? Después del café, viene el intercambio de anillos, que se colocan en el dedo anular de la mano derecha. Estos anillos están unidos por una cinta roja, que es cortada por un miembro de la familia, simbolizando así la unión de las dos familias. Tradicionalmente, la persona encargada de cortar la cinta es la persona más anciana y respetada de ambas familias, otorgándole aún más importancia a este gesto. La cinta roja representa la buena fortuna y la prosperidad para la nueva pareja. Después del corte, las familias intercambian abrazos y felicitaciones, sellando el compromiso y dando la bienvenida a Burak a la familia de Neslihan, y viceversa. Y por supuesto, no puede faltar la oración y las bendiciones de los ancianos de la familia, deseándoles a Burak y Neslihan un matrimonio lleno de felicidad, prosperidad y amor eterno. En la cultura turca, la opinión de los ancianos es muy valorada, y su bendición es considerada esencial para asegurar un futuro próspero a la pareja.
Los consejos y la sabiduría que comparten los abuelos y tíos abuelos son escuchados con atención y respeto, transmitiendo valores y tradiciones de generación en generación. Es un momento muy emotivo, donde se sienten los lazos familiares y el deseo sincero de que Burak y Neslihan sean felices juntos. Pero la fiesta no termina ahí. Después de la ceremonia formal, viene la celebración, con música, baile y por supuesto, muchísima comida deliciosa. Imaginen mesas repletas de meze turcos, desde un musibaba ganous hasta dolmas y borek. Y por supuesto, no puede faltar el famoso kebab turco jugoso y lleno de sabor. Se me hace agua la boca solo de pensarlo. La música tradicional turca llena el ambiente, invitando a todos a bailar y celebrar la felicidad de los futuros esposos. Se ven bailes folclóricos llenos de energía y alegría, donde los invitados se toman de las manos y forman círculos, creando un ambiente festivo y contagioso. La comida abundante y variada es un reflejo de la generosidad y hospitalidad turca. Cada plato es una explosión de sabores y aromas que deleitan el paladar de los invitados. En cuanto al vestido de Neslihan, aunque no tenemos detalles confirmados, se rumorea que optó por un diseño elegante y sofisticado, probablemente de un famoso diseñador turco. Se espera que sea un vestido blanco con encajes delicados, bordados intrincados y una silueta que realce su belleza natural. Y por supuesto, no puede faltar el velo, un símbolo de pureza y protección. Se dice que Neslihan quería un vestido que reflejara su personalidad, romántica, elegante y moderna, pero sin perder de vista la tradición turca. El encaje, los bordados y los detalles artesanales eran elementos clave para lograr ese equilibrio perfecto. Se rumorea que el diseñador elegido por Neslihan es conocido por su habilidad para crear vestidos de novia que son verdaderas obras de arte, combinando técnicas tradicionales con diseños contemporáneos. Pero más allá de la fastuosidad de la celebración, lo que realmente nos emociona es la historia de amor de Burak y Neslihan. Aunque no sabemos los detalles de cómo se conocieron, lo que sí podemos ver es el amor y la admiración que sienten el uno por el otro. Sus miradas, sus sonrisas y sus gestos de afecto hablan por sí solos. Algunos dicen que se conocieron en una gala benéfica, donde Burak quedó prendado de la belleza y la inteligencia de Neslihan. Otros afirman que fue un encuentro casual en una librería, donde ambos compartían su pasión por la literatura turca. Sea cual sea la verdad, lo que importa es que su conexión fue instantánea y su amor ha ido creciendo con el tiempo. Sus amigos y familiares cercanos aseguran que son la pareja perfecta, complementándose en todo y apoyándose mutuamente en sus proyectos y sueños. Y es que al final del día, lo más importante en una boda es el amor que une a dos personas y la promesa de construir un futuro juntos. La celebración, los detalles, la comida, todo eso es secundario. Lo que realmente importa es el compromiso que Burak y Neslihan están haciendo el uno al otro, la promesa de amarse y respetarse en la salud y en la enfermedad, en la riqueza y en la pobreza, hasta que la muerte los separe. Ese es el verdadero significado del matrimonio, y es lo que realmente hace que una boda sea especial. Y hablando del futuro, la boda de Burak y Neslihan promete ser aún más espectacular que su compromiso. Se espera que sea una celebración a gran escala, con cientos de invitados, música en vivo y una decoración aún más impresionante. Estamos ansiosos por ver todos los detalles y compartirlo con ustedes. Se rumorea que la boda se celebrará en un lugar emblemático de Estambul, con vistas al Bósforo y a las mezquitas históricas de la ciudad. Se espera que haya actuaciones de artistas famosos, tanto turcos como internacionales, y que la fiesta dure hasta el amanecer. La lista de invitados incluirá a celebridades, empresarios, políticos y por supuesto, a los amigos y familiares más cercanos de Burak y Neslihan. Será un evento inolvidable, un despliegue de lujo y elegancia que dejará a todos boquiabiertos. Mientras tanto podemos especular sobre dónde se llevará a cabo la ceremonia. Quizás en un lujoso hotel a orillas del Bósforo con vistas panorámicas de la ciudad de Estambul. O tal vez en una finca histórica, rodeada de jardines exuberantes y fuentes centenarias. Sea cual sea el lugar, estamos seguros de que será un escenario perfecto para celebrar el amor de Burak y Neslihan. Se barajan varias opciones, desde el Ziragan Palace Kempinski, un antiguo palacio otomano convertido en hotel de lujo, hasta el Four Seasons Hotel Istanbul at the Bosporus, un elegante hotel con vistas espectaculares al estrecho. También se ha mencionado la posibilidad de una finca privada en las afueras de Estambul, rodeada de naturaleza y tranquilidad. La elección del lugar dependerá del estilo que Burak y Neslihan quieran darle a su boda, y del ambiente que quieran crear para sus invitados.
En cuanto a la luna de miel, las opciones son infinitas. Quizás opten por un destino exótico como las Islas Maldivas o Bali, donde puedan relajarse en playas paradisíacas y disfrutar de la tranquilidad del océano. O tal vez prefieran una escapada cultural a Europa, explorando ciudades como Roma, París o Venecia. O por qué no una combinación de ambos, empezando con unos días de relax en la playa y terminando con una aventura cultural en una ciudad europea. Algunos sugieren que podrían ir a Japón para disfrutar de la cultura oriental y los onsen, o a Sudamérica para descubrir la selva amazónica y las ruinas incas. Las posibilidades son infinitas. Lo que sí sabemos es que, sea cual sea su elección, Burak y Neslihan disfrutarán de cada momento de su luna de miel, creando recuerdos inolvidables que atesorarán por siempre. Y nosotros, por supuesto, estaremos aquí para contarles todos los detalles. Estaremos atentos a sus redes sociales, a las fotos que compartan, a los lugares que visiten, y les traeremos todos los chismes y curiosidades de su viaje de recién casados. No se pierdan nuestras próximas actualizaciones. Pero volviendo al tema del compromiso, es importante destacar el papel fundamental que juega la familia en la cultura turca. La boda no es solo la unión de dos personas, sino también la unión de dos familias. Y el compromiso es el primer paso para establecer esos lazos familiares, construyendo relaciones sólidas y duraderas. La familia es el pilar de la sociedad turca, y el matrimonio es considerado un evento muy importante que fortalece los lazos entre las familias. Los padres, los hermanos, los tíos, los primos, todos tienen un papel importante en la organización de la boda y en la vida de la nueva pareja. Se espera que la familia ofrezca apoyo y consejo a Burak y Neslihan, ayudándoles a construir un futuro próspero y feliz. En resumen, el compromiso de Burak y Neslihan fue un evento mágico, lleno de tradición, elegancia y, sobre todo, muchísimo amor. Pudimos apreciar la belleza de las costumbres turcas, el simbolismo de cada ritual y la importancia de la familia en la celebración del amor. Y por supuesto, nos quedamos con la miel en los labios, esperando con ansias la boda, que promete ser aún más espectacular. Este evento nos ha permitido conocer un poco más sobre la rica cultura turca y sus tradiciones nupciales, que son tan diferentes y fascinantes. Nos ha enseñado la importancia de la familia, del respeto a los ancianos y del valor del amor verdadero. Así que, mis queridos amigos, hemos llegado al final de este vídeo lleno de romance y tradición turca. Espero que hayan disfrutado tanto como yo descubriendo todos los detalles del compromiso de Burak y Neslihan. Agradezco enormemente que hayan dedicado unos minutos de su tiempo para acompañarme en esta aventura nupcial. Su apoyo significa el mundo para mí. Gracias por estar ahí. Ahora, me gustaría saber su opinión. ¿Qué les pareció el compromiso de Burak y Neslihan? ¿Les gustaría tener una boda turca? ¿Cuál es su tradición nupcial favorita? Déjenme sus comentarios aquí abajo. Me encanta leerlos y saber qué piensan. Sus comentarios me inspiran y me ayudan a crear contenido que les guste. No duden en compartir sus ideas y sugerencias. Y por último, pero no menos importante, quiero invitarlos a que le den like a este vídeo si les gustó, que lo compartan con sus amigos y familiares para que también puedan disfrutar de esta historia de amor, y que se suscriban a nuestro canal para no perderse ninguno de nuestros próximos vídeos llenos de romance, viajes y mucho más. Recuerden, los estamos esperando con los brazos abiertos. No se arrepentirán. Muchísimas gracias por ver el vídeo y nos vemos en la próxima aventura. Les mando un beso enorme y les deseo un día lleno de amor y felicidad. Hasta la próxima. Y recuerden, el amor siempre triunfa. Que tengan un día maravilloso.